reaccionar, quiero darle un aplauso enorme a todo el equipo, al talento extraordinario. Es la primera vez que en Miami se hace un debate teatral al momento, cuando el público está en caliente, con el escritor, el director, el productor, con gente maravillosa. Yo tengo que conducir el debate sin opinar específicamente mi punto de vista, que lo tengo. El debate va a ser corto, dinámico, interactivo, y tenemos la bendición de contar con un elenco que va a responder, un director y el escritor. Estamos pasando momentos difíciles hoy en día en el mundo. Creo que este debate nos llama a la reflexión. El debate se va a manejar de esta manera. Ya conocen el talento de cada uno de los actores, director, productor, todo el elenco. Tienen toda la información en sus libros del teatro y de la historia. Y se va a basar el debate en la opinión del público, en la pregunta que queda en el momento. Va a ser pregunta levantando la mano, respuesta inmediata. Y lo que yo voy a arrancar el debate, porque no puede ser de otra manera, inicio con esto. ¿Quiénes son padres en esta sala? Ok, cuando somos padres pensamos de una forma diferente. Esta obra nos llama a reflexionar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces yo me atrevo a iniciar este debate diciendo: ¿esta obra es verdad o es mentira? ¿Está pasando esto en la vida real, en los colegios, en la universidad, en el trabajo, en nuestro día a día, en la calle, o es ficción? La primera pregunta, por favor, sea inmediata, corta, concisa, para que podamos tener interacción y podamos realizar el debate. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta el día de hoy? Ok. A ver. Estamos respondiendo a tu pregunta, si es real o si es... Esa es mi primera pregunta. ¿Esto es real o es ficción? Es real. En base a esa parte real, cada uno de ustedes debe tener alguna duda para el talento, cómo se portaron, cómo ven la obra. En esta puesta en escena y en esta historia fabulosa del escritor, hay miedo, hay inseguridad, hay duda, hay angustia, hay confusión, hay momentos de credibilidad, momentos de zozobra. Para mí, para iniciar este debate, yo digo que para mí, en el momento de la escena, la duda mata. Entonces, vamos a basarnos en el debate en las preguntas de la obra, obvio, de qué pasó, qué sintieron, les gustó, no les gustó, qué harían ustedes, cuál es el punto de partida para que lleguemos a algo que decimos, ya va, es una obra, pero esto está pasando. ¿Está pasando o no está pasando? Tu pregunta. A partir de la obra y de cada uno de sus personajes, ¿les cambió la forma de ver este tipo de casos en las noticias? ¿Quién quiere contestar? Bueno, que empiece por favor el autor que vino desde España, o sea, sencillamente. Vamos a sacarle todo el jugo, ¿no? De Barcelona. De Barcelona. Bueno, gracias por acompañarnos. Claro, a mí esta pregunta es difícil de contestarla porque yo escribí la obra en este sentido y a mí no me ha cambiado en este sentido. Lo que he intentado es contar una situación cada vez más presente. Yo siempre he dicho que esta obra, al menos en mi país, hace 15 o 20 años no tenía ningún sentido. Pero en cambio, a día de hoy resulta terriblemente actual. Es una obra que ya llevan unas 15 producciones en todo el mundo y por tanto debe ser un tema global en el momento en que despierta este interés. Y hay una cosa que también pienso que es importante, que es la presencia de las redes sociales. Es decir, el cotilleo hace unos años corría de boca en boca y pasaban días para que se hiciera este efecto de bola de nieve. En esta obra pasa a tiempo real en una hora. La vida de este chico, de Rubén, le cambia en una hora. Es decir, yo lo digo que un tuit o el uso, con todas las cosas maravillosas que tienen las redes sociales, también las redes sociales
pues nos sirven para cosas maravillosas, pero al mismo tiempo también hacen que si lanzamos un rumor, pues había un presidente español que decía, calumnia que algo queda. Con las redes sociales es más que evidente, es decir, el personaje de Ana lo dice en un momento, se puede borrar un comentario que se ha hecho en Facebook. En todo caso, en el momento en que se estigmatiza a este personaje, yo siempre he dicho que este personaje, después de esto, se demuestre una cosa o la otra, la vida de este chico ya está condenado, ¿no? Y esto es una cosa que yo pienso que sin las redes sociales, sin esta inmediatez, también lo de las redes sociales nos hace que vivimos en un mundo en que todo tiene que ser muy inmediato. El padre va y le dice, haga algo ahora mismo, hoy este chico no puede dar. Es decir, a veces necesitamos un tiempo de pausa, de reflexión para afrontar cualquier cosa. Es decir, yo entiendo el miedo de estos padres. Yo intenté escribir una obra, no me enrollaré más de una cosa, pero hay unos versos de un poeta de mi tierra que a mí me gusta mucho, que dice que el espejo de la verdad se rompió en 1000 pedazos y que en cada pedazo había un trozo de verdad. Estos 4 personajes pueden ser buenísimas personas y estos 4 personajes tienen su verdad, pero es una verdad que al mismo tiempo choca con la verdad del otro. Y pienso que es una de las cosas que intenté, que esos personajes, los 4, al menos para el espectador, pudieran ser reconocibles y pudieran ser empatizables, porque cada uno de ellos tiene su cosa. Sí, para el director, para el escritor, perdóname. Hemos visto, como las personas que vimos la película Doubt, ya se ha escrito sobre el tema, sobre esta duda que queda ante estos procesos que uno no puede manejar. Ciertamente la rapidez que está pasando en nuestros medios sociales pues invita a una reflexión también. Pero me iría más profundo, no solo a la parte de las redes sociales, me iría a la misma pregunta de si lo que estás haciendo y lo que hemos visto ya anteriormente en otras obras, no es la misma pregunta de si realmente nos estamos conociendo con las personas que compartimos diariamente la vida, que compartimos mucho tiempo, no solo por las redes sociales, sino por lo que seríamos capaces de decir que conocemos a los que están alrededor nuestro. Esa pregunta te la hiciste mientras la escribías. Yo pienso que es bastante difícil a veces conocernos a nosotros mismos como para conocer al de al lado. Pero yo una pregunta que sí me formulaba en la escritura y que sí que era importante transmitirla al espectador es una obra para mí que habla de modelos sociales y educativos. Es decir, ¿qué mundo hemos creado que el límite es tan frágil entre un gesto de ternura y un gesto de peligro? Es decir, esta obra para mí plantea también qué modelos educativos queremos. Queremos un modelo educativo de confianza, de proximidad, que yo aún pueda hacer esto y sea un gesto absolutamente inocente, espontáneo, amistoso, o una sociedad en que lo que haga es activar todos los mecanismos de control. Es decir, activar todos los mecanismos de control evita que pasen cosas o nos convierte. Es decir, yo pienso que habla profundamente de modelos sociales y educativos. Es decir, por eso también era muy importante el hecho que pase en una piscina, que pase con estos cuerpos en bañador, semidesnudos, era muy importante. Es decir, el personaje de Rubén lo dice en un momento. Si alguien piensa esto, ¿qué haré a partir del lunes? Yo puedo tocar a un niño por debajo. Es decir, la profesión de este chico, igual que un profesor de danza, por ejemplo, hay una serie de profesiones donde el trabajo es entre un adulto y un niño. Y el contacto es enorme. Es decir, es un contacto, es decir, a un niño no puedes enseñarle a nadar vestido. A un niño no puedes generar confianza sin tener los aspectos de proximidad. Y en el fondo es una cosa que creo que sí que es la importante que hemos perdido en 2 décadas, que es la confianza en el otro. Lo más importante, yo pienso, yo no soy padre, pero yo ahora tengo 38 años de aquí, pocos días este mes, y claro, todo mi entorno están siendo padres en este momento, y todos dicen que serán padres y que serán padres modernos y que no cambiarán y que serán iguales, pero en un momento que tienen hijos
los miedos llegan, y es natural y evidente, pero evidentemente hemos perdido el triángulo clave que es padres, educadores, hijos. Es decir, el padre que hace aquí Alberto y que también hace Omar, es un padre que va allí y que no sabe el nombre del profesor de su hijo, pero esto no lo hace ni mejor ni peor padre, lo hace un padre con unos horarios difíciles, lo hace un padre con unos horarios complicados, pero a veces sí que hemos perdido por trabajo, por un mundo más loco. Mis padres conocían precisamente todo lo que era mi profesorado, la relación era en un pueblo, era muy próxima. A veces los tiempos modernos, estos tiempos modernos que ya hablaba Charles Chaplin, pues son los tiempos que nos ha ido segmentando y haciendo un poco de distancia de unos a otros. Hay ya vamos con las preguntas, hay una parte importante, todas las escenas son interesantísimas, pero hay una parte clave, es una escena de Ana donde ella dice, yo hacía hace 20 años, 15 años, 25 años, exactamente lo mismo de una forma ingenua, genuina. Entonces, para que vayan imaginando preguntas, ¿tienen responsabilidad los medios digitales o los medios impresos, cualquier tipo de medio existente hoy en día, de la reacción del ser humano? Vamos con tu pregunta. Sin duda tiene que ser así. O sea, estamos en un medio donde todas las redes sociales influyen en nosotros. Pero yo soy madre, tengo un hijo de 6 años, he estado en clases de natación, en clases de actuación, y es verdad, tienen que tener un contacto. Pero es muy importante, y yo pienso que esta obra también nos sirve para eso, el diálogo con tu hijo. Desde que tú tengas un diálogo directo con tu hijo, pueden pasar cosas, pero si tú hablas con tu hijo, tu profesor te tocó, tu profesor te besó en la boca, más que armar el boroló en las redes sociales con los otros padres, que pasaba, ni siquiera sabía el nombre del entrenador. Pero si tú crees en tu hijo y tienes un diálogo directo con él, se pueden evitar muchísimas cosas. Lo que pasa es que las preguntas te van a surgir igual. Claro, Pero entonces cuando tú vos ya seas vas directo con tu hijo, la pregunta siguiente es, si te dice que sí, que lo besaron en la boca, ¿qué vas a hacer? seguir investigando, ahí ya hay Lo vas a publicar en las redes sociales para que lo vayan a pelear. Ahí está la gran premisa. Vamos con la señora, después hacemos Ella, 1, 2, 3 y 4. Gloria. Hay organizaciones como la UNICEF. La UNICEF habla de los derechos de los niños. Mi hija fue vocera de los derechos de los niños y niñas y yo llegó un momento que le tuve que ir a decir a la UNICEF que cuáles eran los derechos de los padres. Porque ahora se protege tanto los derechos de los niños que también se olvidan los derechos de los adultos. Y entonces pueden crear esta situación que le pasó a él, que nadie sabe si es verdad o es mentira. Entonces es muy importante también que no perdamos de vista la tragedia que vivió el adulto por algo que vio un niño o porque un papá solamente le da la credibilidad al niño. Pueden destruir la vida de un adulto. Es bien importante que estas organizaciones que ahora defienden los derechos de los niños también no pierdan de vista los derechos de los adultos. Yo tengo una pregunta para el autor. ¿Por qué te inspiraste en esta obra? ¿Por qué le diste tanta importancia a esto que hacía falta, muchísima falta denunciarlo? Es curioso porque con esta obra yo venía de una cosa absolutamente diferente. Yo acababa de estrenar una obra en Barcelona, en el Teatro Nacional de Cataluña, una obra que en su momento fue muy controversial, una obra que diferentes políticos, antes que se estrenara sin conocer el texto, pidieron su retirada del teatro, una obra que cuando yo la estrené me la saltaron un par de legionarios de Cristo a nombre de Cristo Rey y la boicotearon. La obra habla mucho de esta experiencia, pero trasladada a un concepto que me preocupaba profundamente, que era el de la educación, el del menor, el de todo esto. ¿Qué tipo de mundo hemos construido donde una obra que sea, en este sentido, no compartida por la opinión de alguien sienta que eso se tiene que prohibir? Es decir, es una constante, ¿no? Es una constante de un mundo aséptico, en que queremos que nadie
ofenda a nadie, que ninguna cosa nos critique, que no... Estamos en un mundo diverso en que las opiniones tienen que estar, las actitudes diferentes tienen que estar siempre, estén dentro de los márgenes legales en este sentido, pero hemos convertido este mundo en algo muy aséptico. Usted decía esto, yo cuando era pequeño, si regresaba a casa y decía, el profesor nos ha castigado, me decían, ¿qué has hecho? A día de hoy se ha creado una cosa y el profesor nos ha castigado. ¿Por qué ha castigado a mi hijo? Es decir, este mundo, y yo cuando digo esto lo digo con un extremo cuidado al cuidado del menor, que es una cosa que me parece intocable, pero que el miedo, las políticas del miedo, las políticas de que nada sea diferente, que nada tenga un volumen más alto que otra cosa, yo lo digo a veces, es decir, si un vecino tiene la música muy alta, a veces es mucho más fácil llamar a la policía que hablar con el vecino y decir, escuche, su actitud me molesta, baje un poco la música. Es decir, la vida como ciudadanos, lo más importante es aprender a pactar y a convivir con el de al lado. Y el mundo se ha convertido en un mundo del miedo, la sospecha y la denuncia. Es una cosa que básicamente en el periódico, en cualquier cosa, pues están llenos de casos y tenía ganas de hablar de ello. Insisto en la palabra duda. La palabra duda es algo que puede acabar en tu relación personal, tu vida profesional. Es un caos en la sociedad porque estamos demasiado informados y al mismo tiempo desinformados. Vamos con las preguntas vamos con 1, 2, 3, 4 preguntas, 5 preguntas. Traten de que las preguntas sean más cortitas para... Sintetizando, pero trataré de hacerlo. Perdonen que me desvíe del debate, porque siento que me llamó la atención en lo personal algo muy distinto, y fue la conversación entre Ana y Héctor, el otro entrenador, ¿cierto? Cuando ella le decía, es que en mi época éramos más inocentes. ¿Era el mundo más inocente o era una violencia contenida? Que ahora, por supuesto, que se difunde masivamente porque tenemos medios, más medios y las redes sociales, pero se hace eco porque hace más bulla, hace más ruido, el escándalo, el horror hace más ruido. Pero era que nosotros sí éramos malvados en realidad y ahora sentimos más libertad de mostrárselo al mundo porque hay impunidad, porque hay más injusticia, hay más violación de los derechos humanos y bueno, y no sé, y encontramos almas que quieren seguir ese camino. Entonces, ese es el debate o la preocupación que en mí se generó al ver eso. No estoy preguntando a Rubén y a su hermano, la verdad no pretendo hacerlo, porque quizás caería en lo que él estaba pronunciando, ¿no? Que es que por un chisme nos dejamos llevar y nos pegamos esa imagen, sino que me pregunto si siempre fuimos malos, que ahora nos sorprende este mundo porque hace más ruido. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla. Mucho gusto, Carla. Mira, precisamente lo que decía Soraya hace rato, a mí me pasó cuando leí esa escena, le dije a Kevin, esta es la tesis de la obra. Claro, a mí me pegó muy fuerte ese momento. En el sentido de que de ahí se deriva esta situación. El bien y el mal. Exacto. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué está pasando ahora? Yo pienso que no hay una respuesta concreta a lo que tú estás preguntando. Porque creo que antes igual deberían pasar cosas, pero la gente no lo acusaba del mismo modo y desde luego no estaba el elemento de las redes sociales y de la comunicación global e instantánea, real time, que dicen, ¿no?, que existe ahora. Entonces, evidentemente, muchas cosas no se sabían y yo quiero creer que todas estas reglas y todas estas imposiciones se han creado precisamente para proteger a la gente que en ese momento en el que la comunicación no era tan inmediata, estaban desvalidas. ¿Que se nos ha pasado un poco la mano? Yo pienso que sí. Pero eso es una apreciación personal que no tiene nada que ver con lo que haya escrito Josep María, ¿no? Es como yo lo siento. Yo creo que sí. Pasa en la calle, rozas a alguien, sobre todo en este país, excuse me. Carambas, en México yo en el metro íbamos 700. Exacto, y ni excuse me ni nada. Entonces, tiene que ver mucho también, creo, la idiosincrasia, etcétera, ¿no? El mundo, el primer mundo se está volviendo muy aséptico, como él dice, ¿no? Pero, ¿qué era antes y qué es ahora?
Pues yo no sé, creo que es muy difícil tener una respuesta para eso y saber por qué ha sucedido. Pero es bonita, es una escena bella, ese texto a mí me encanta porque es verdad. Yo tengo 58 años y me acuerdo que de pequeña, yo soy también de Barcelona, nos íbamos en bicicleta desde un lugar donde veraneábamos en San Pol y nos íbamos hasta San Cipriano en bicicleta y teníamos 6 años. Íbamos una joya de 10 niños en bicicleta. Hoy en día es impensable, ¿no? Te repito el texto. Entonces eso ya no se puede hacer. Y da tristeza, da pena, ¿no? Que ya esas cosas se fueron y nunca volvieron, están en el túnel del tiempo. Es un poco, al final vamos a tener un cierre interesante, porque es un poco que el ser humano no quiere ser cómplice de nada, por aquello de que existe el bien, el mal, la duda y la angustia, porque esto de verdad es un tema que angustia. La próxima pregunta. Bueno, me identifiqué con cada uno de los personajes de lo que logra el autor y veo que estamos tan llenos de miedo que nos volvemos tan vulnerables que no tenemos la capacidad de las certezas. Y yo creo que a partir de las certezas también estamos transitando nuevos paradigmas. Y es una sociedad que está justamente, en cambio, que no tenemos demasiado en claro cuál es el bien y cuál es el mal, como anteriormente, hace 20 años, que la verdad era más simple o hasta más contrastada una con otra. Y es un proceso que también se ve acá, que en la resolución no hay definición. Y me faltó la voz de los chicos. Yo creo que la voz de los chicos es la voz que tenemos internamente. Podría ser mi sobrino, mi hija, podría ser, yo creo que me gusta mucho el toque de dirección, de que queda la duda de que ese niño, pues esos niños pueden ser cualquiera de nosotros, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, o puede ser el niño que inventa, porque sencillamente escucha a sus padres hablar de que cuidado, que me están haciendo esto, lo otro. O sea, realmente es difícil, y felicito al escritor porque nos pone en el lugar de los hechos, la vida real. La próxima pregunta. Aquí, por favor, y vamos para acá. Siempre nuevos. Su pregunta, la pregunta del señor, y vamos para el señor que está acá. ¿Tu pregunta? Habla. Tú. La de la comunidad. Bueno, ¿Para quién es tu pregunta? ¿Es genérica? para el director y para Ana. Okay. O para, no sé, ya no sé. Me causó a mí inquietud de por qué la obra se dirigió, digamos, en que la actitud de Ana no fue, digamos, de acusar directamente, no fue acusarlo directamente, ni tampoco como de apartarse totalmente de todo, ¿sí me entiendes? Porque ella tenía su parte de que hace mucho tiempo tuvo esa vivencia y como que tiene esa duda, y por eso duda de si puede ser verdad, puede no ser verdad, pero tampoco como que tomó una postura de voy a acusarlo ya y voy a preocuparme por mí, por mi escuela, y voy a acusarlo a él y lo sanciono o lo despido, ¿entiendes? Cosa que ahora, digamos que ahora yo creo que en la época lo que hacemos una mayoría simplemente es juzgar al otro, sancionarlo y preocuparme por mi bienestar sin pensar en el otro. Okay, básicamente es para el escritor, porque el planteador es esa idea de proyección del actor. ¿Okay? Tiene que ver con el tema del miedo. Los miedos son a veces sociales y a veces los miedos son políticos, a veces los miedos son íntimos. El miedo del padre es un miedo social, es un miedo, si no hubiera el caso que ha habido de abusos alrededor, estos padres, yo siempre digo que es una obra viral, es decir, que el miedo se transmite de uno al otro como un virus, ¿no? Y el miedo de esta mujer, de Ana, es un miedo íntimo. Es una mujer, yo siempre he dicho que es un personaje que yo quiero, los quiero los cuatro, pero el personaje de Ana es un personaje que siempre pienso que es de una ética tremenda. El espectador recibe esta pregunta sobre la homosexualidad y dice, ¿por qué hace eso?
y eso despierta una cierta antipatía al principio, pero cuando llegas a la escena del padre, ves que esta mujer ha defendido a este chico, ha dicho que esto no lo preguntaría nunca. ¿Pero qué ha pasado para que lo pregunte? Hay un momento en concreto que el padre le dice: si a mi hijo le pasara algo, yo no me lo perdonaría nunca. Esta pregunta no toca a la cerebralidad de Ana, le toca al estómago, le toca al dolor, le toca una herida abierta y no cerrada. En ese momento Ana deja de funcionar con las lógicas de una directora de piscina que trabaja, que es jerárquica, que es calculadora, que es fría, que es... pierde los papeles, lo que decimos tradicionalmente, porque le ha tocado a una cosa que nos pasa siempre, es las fibras sensibles. Y aquí, cuando le dice esto, Ana ya no es directora de la piscina, es madre que ha tenido un hijo que se ha suicidado. Y en el momento en que hace este monólogo a Héctor, le dice: es una cosa que no me saco de la cabeza, y da todas las claves de posibles miedos que ella tiene. Dice: ¿por qué lo hizo? Tenía un problema con los otros niños, está hablando de bullying, tenía un problema con alguno de sus profesores, está hablando de abuso, tenía un problema conmigo o con su padre, está hablando de un problema, o con él mismo. Cuando dice con él mismo, está hablando de un problema de orientación sexual, que es el tema que causa más suicidios entre la población adolescente. Cuando ella le pregunta sobre la homosexualidad a Rubén, es una pregunta que le duele en el alma, porque igual su hijo se suicidó por posible homosexualidad. Es una pregunta que tampoco estaría, hoy lo hablaba con Kevin comiendo juntos, y con Lucio y con esta gente estupenda que me ha recibido aquí. Decía: si este chico, Rubén, hubiera hecho un beso, hubiera dado un beso a una niña, nadie le preguntaría si es heterosexual. Ojo, esto es un prejuicio. Le preguntarían: ¿usted tiene un problema con los niños? Es decir, este chico también es víctima del prejuicio, porque es una cosa de causalidad. ¿Eres homosexual? Si es homosexual y dice que sí, le condenará porque ese beso es de naturaleza sexual. También tiene que ver con múltiples prejuicios. Rubén le pregunta a Ana en un momento: ¿tú no has dado nunca un beso a un niño? ¿Qué pasa? Una mujer da un beso a un niño y es maternal. Un hombre, a los hombres se nos ha negado, esta sociedad nos niega una cosa tremenda, que es ser tiernos. Los hombres también podemos ser tiernos. Y si no fuera que se nos ha negado esta cosa, estaría lleno de hombres que cuidan a gente mayor o de babysitters. La gente quiere una mujer como babysitter porque es materna, el hombre es peligroso. Y es una cosa que yo también tenía ganas de contar. Los hombres también somos tíos y somos padres y somos sensibles y somos tiernos. Y esta sociedad nos ha negado la ternura. Claro, es interesante porque tenemos todos esos tópicos, pero me gustaría al final, si hay una verdad, una razón justificada para el comportamiento. La próxima pregunta estaba de este lado, por favor, el señor. ¿Su pregunta? Sí. De los lentes. Sí, de acuerdo. No, quería felicitar porque creo que ha captado, digamos, todos los tipos de problemas que surgen, y ciertamente el circo público que los medios públicos crean, los medios sociales, son muy difíciles de recuperar el daño que causan. Sin embargo, creo que es importante conocer algunas estadísticas básicas. Yo creo que en el pasado existía gran silencio en cuanto a todos los altos niveles de abuso sexual, y en general suceden en el entorno de la familia. La Convención de los Derechos del Niño en ningún momento quita ningún derecho del padre, simplemente replantea la responsabilidad de los padres de hacer cumplir el derecho de los niños, y la sociedad que tiene que dar el apoyo necesario para que los padres puedan cumplir con esa responsabilidad. O sea, no los dejan indefensos y tampoco establecen el derecho de ningún niño de portarse mal. ¿No? Pero tenemos, básicamente, cuando estamos hablando
hoy en día, antes de los años 9 años de edad, la mayor parte del abuso sexual es contra niños. A partir de los 9 años de edad cambia y la mayor parte del abuso sexual se da en contra de los niños. Hoy en día una madre tiene que advertir a su niña, a su niño, ya a partir de los 2 años de edad, porque una niña que dice que no, un niño que dice que no, en general está 5 a 10 veces más protegida, porque cuando dice que no, como el 95% del abuso sexual antes de los 15 años de edad es en el entorno familiar, el tío, el primo, el abuelo se detiene. Entonces todo este tipo de información es sumamente importante tener. Ahora, cada institución, esta institución, una fundación, el Barcelona, el Barça, todos tienen que tener claramente establecidas las rutinas, ¿no es cierto? Todo el personal tiene que haber recibido la capacitación, ¿no es cierto?, de cuáles son los códigos de conducta en cuanto a los niños. El tema del abrazo, el tema del beso debe estar claramente establecido donde... Y se comenta en la hora se habla de las reglas. ¿Cuáles son las reglas y qué fallamos? Está pasando esta situación. Vamos a la próxima pregunta, el señor, y después venimos para acá. Yo tengo muchas cosas. ¿A quién va a dirigir su pregunta? Una cosa filosófica en general, me pareció que se ataca en la sociedad, la educación, se intenta denigrar a la educación, al educador, se pone cada vez menos esfuerzo en apoyar a los educadores, entonces se los hace parecer como los monstruos siempre. Número 2, lo que está diciendo el señor de las estadísticas, vivimos en un país de doble estándar, todo. Te ponen en la televisión, en el cine, cosas que son inadmisibles y después te las condenan horriblemente, todo el tiempo, constantemente. Entonces hay que abrir bien los ojos y mirar lo que uno ve, lo que uno toma, lo que uno... Por eso es que me voy al punto de la desinformación o demasiada información. A veces hay demasiada información. Es negocio. Y somos todos víctimas y compramos todas las pelotudas que se pueden imaginar. Y la pregunta al director, me pareció espectacular la estructura técnica de la obra, porque es una obra contra simple, 4 actores, 2 roperos, espectacular, pero tiene pudre la cabeza. Y aparte, encima repiten todas las escenas como 5 veces cada una. Pero porque yo perdí la cuenta, me maní totalmente, me encantó. Pero ¿por qué me miras para atrás, para adelante, la tipa de empalme? Yo quiero preguntarle, esa es una pregunta interesante que yo le quería, para esa duda que puede existir entre esa irnos para repetición. ¿Por qué se repiten? Eso es con el director y por supuesto con el escritor. Repiten esas escenas para reafirmar el mensaje que tú quieres contar. ¿Es intencional? ¿Es premeditado? La compartimos. Claro, la van a compartir, pero el director es el que montó la escena. Bueno, yo monté la obra en base al texto, o sea, yo no modifiqué nada de la escritura del texto, la obra vino así, la obra, las escenas que se repiten por algo, y creo que el cambio de escenografía es el cambio de punto de vista, el cambio de ángulo, y se repite para que volvamos a ver lo mismo desde un diferente punto de vista y a ver si lo vemos igual, ¿sí? Que es un poco, digo, como dice el personaje, ¿de dónde lo vio? ¿Dónde estaba cuando lo vio? Si le dio o no le dio el beso, ¿no? En la boca, ¿no? Depende de dónde lo haya visto. Entonces, un poco es por esto, el tema de que se repiten 2 veces, 3 escenas. Y esa repetición perfora la pregunta de cada uno de nosotros. Ya va, esta vez fue de una forma. El escritor, cuando estabas escribiendo, ¿pensaste en todos los escenarios posibles? ¿O tenías inclinación hacia, predilección hacia un personaje o hacia el otro? No, yo los 4 intentaba que fueran humanos en este sentido, ¿no? Pero sumaré una cosa a lo que contaba Kevin. Alguna gente se piensa que yo he escrito la obra ordenadamente y luego la he partido. La obra está escrita tal como el espectador la ha visto. Pero tanto Kevin como yo, que la estrené en Barcelona, los dos ensayamos cronológicamente y
cuando tuvimos las emociones de los actores ordenadas nos permitimos el juego. ¿Por qué este desorden cronológico? Yo quería con la estructura contar un poco cómo es la crónica periodística. En la crónica periodística nos pasa normalmente que en la crónica de sucesos nos llega una información y dices, uy, culpable. Y al segundo día te sale una información que es previa a la fuente que escuchaste al principio y dices, ah, pues esto no está tan claro. Y por tanto quería presentar los hechos de la misma forma que recibimos los ciudadanos las crónicas judiciales y periodísticas, que es la información desordenada. Y que el espectador va tejiendo este puzzle, va ordenando la historia y va formando una opinión. Y lo que ha dicho Kevin es absolutamente clarísimo, que era esta idea de tener la oportunidad de ver cada escena una segunda vez y esos pequeños momentos, con la información que hemos recibido nueva, la mirada ya es distinta. Y es bonito que en una primera escena veamos la espalda de Ana y veamos la cara del padre. Y que en la segunda vez veamos la cara de ella y no veamos el padre. Y los focos sean diferentes para ver que hay diferentes caras y diferentes opiniones. Okay, y para el próximo, yo tengo que decir algo. Vamos a seguir saltando la gente que está en espera. Estaba un señor acá en espera. ¿Tiene pregunta o va a opinar? Sí, pregunta, vamos así, preguntas. Pregunta. Nosotros somos de Argentina. Okay. Vimos una de las cosas que vieron dos. Y digamos, son obviamente muy intensas las dos, por una intensidad diferente. Pero lo que llegamos, digamos, yo venía con la expectativa de ver a qué podía llegar en común, y es lo que ya hemos, que ella lo dijo muy bien, la pregunta es, ¿dónde como sociedad se hace el clic de lo que estaba bien, automáticamente vas a estar en el otro extremo, vas a estar mal, no hay una transición, estaba bien y ahora está mal, pero automáticamente ese clic me queda clarísimo, al menos en la poca que sufrimos en Argentina y acá. Y además, por ser de Argentina, inevitablemente remite a un problema que hoy en mi país es tremendo, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque ya no es maltrato, sino que son asesinatos, ¿no? De su propia pareja. Y no es lo mismo, no son los mismos temas. Pero también la pregunta es, ¿qué pasaba antes? ¿Qué empezó a pasar hasta ahora? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? Como seres humanos. ¿Quién quiere contestar? ¿Es abierto? No, en realidad como para para redondear, yo te digo algo, para redondear el comentario que vos estás haciendo, creo que está bueno que sepas que por lo menos nosotros como actores, a la hora de hacer todo el desglose y todo el trabajo de mesa que hicimos con esta obra, desde el primer día que leímos la obra hasta el día de hoy, incluso que ya llevamos hasta 9 semanas de funciones, o sea, estamos hablando ya de 5 meses de estar diariamente con la obra, las preguntas no se terminan. Eso es la genialidad para mí que tiene el principio de Arquímedes, que es una explosión de dudas, que nunca se van a terminar. Y cuando te respondes una, se va a aparecer una nueva. Es un poco lo que yo le decía antes a ella. Yo aquí añado una cosa a lo que dice David. Yo a veces, claro, como autor, a veces la gente piensa que tiene respuestas a todo. Y no, es verdad, yo no las tengo. Yo siempre digo que escribo un teatro que plantea preguntas que yo no sé responder. No sé responder, pero al mismo tiempo una de las funcionalidades, como yo entiendo el teatro, porque hay muchas variantes de teatro, a mí me parece interesantísimo que hoy estemos aquí, que hablemos de esto, y de las cosas más hermosas que me han dicho es, salimos de la obra y estuvimos toda la cena hablando de esto. Yo creo que el teatro nos convierte en mejores ciudadanos. El teatro que nos hace
reflexionar, plantearnos en qué modelo estamos. Seguramente no solucionaremos ni llegaremos a respuestas, pero como sociedad, si nos las preguntamos, seremos un poco mejores. Y igual soy naive, para agilizar un poco, las opiniones son valiosas todas, pero necesitamos recortarnos en preguntas, pregunta y respuesta. Y por favor, si tienen alguien del panel que necesiten que responda. Vamos con el señor, seguimos estas 4 preguntas. Dígame, no, señor. yo te quería preguntar, primero te felicito, es maravilloso, es la segunda vez que la veo, es una maravilla la obra. Te quería preguntar, quizá la reflexión en cuanto a las redes sociales no es echarle la culpa a las redes sociales que ya están acá y están para quedarse. Quizás me parece lo interesante lo que acabas de decir, que tenemos que aprender a manejarlas. ¿Sí? Hoy día cualquiera siente que tiene derecho a una opinión, pero una opinión en voz alta en un grupo de 5 personas es una cosa y 5.000 personas es otra. Te quería preguntar, sé que la obra está haciendo en muchos países, como decía el señor recién, ¿qué pasa en otros países? ¿Ocurre lo mismo? En las sociedades, digo, los gringos no se tocan o sea, me imagino, nosotros somos más latinos, nos tocamos. Yo cuando escribo esta obra, y no es tampoco una crítica a las redes sociales, yo soy usuario, precisamente las redes nos ha hecho mucho más fácil comunicarnos con Kevin. Yo saludo y agradezco a los actores, les digo, gracias, tengo ganas de conocer, gracias por poner vuestro cuerpo, vuestra voz, vuestras emociones en nuestros personajes. Pero al mismo tiempo es esto, tenemos que manejarlas. Cuando apareció el tren hace muchos años era como tremendo, la gente tenía miedo, es decir, es utilizarlas y sobre todo utilizarlas bien a nuestros hijos, ¿no? Pero en diferentes países hay una cosa interesantísima, a mí me emociona cada vez que veo esta obra, ¿no? Hay montajes que me han gustado más, menos, este de aquí es de los que me ha gustado mucho y hay una cosa que es apasionante, en México que es una sociedad que la violencia del secuestro con los niños está más presente, se cogía realmente con mucho miedo, es decir, se miraba por allí. Cuando se dice en Argentina, que yo creo que el argentino es un espectador profundamente analítico, psicoanalizado, iba todo el tema de la sospecha, del miedo y todo eso, vas viendo que la obra se adapta a cada cultura, a cada sociedad, y esto lo hace profundamente para mí interesante, porque siento que mi texto en el fondo está al servicio de un discurso que no es mío ya. Yo cuando vengo aquí me maravilla y veo cosas distintas y descubro cosas nuevas y hay cosas que me fascinan. Y va cambiando, se hizo en Rusia, yo no la vi, fue solo unas lecturas, pero claro, Rusia, que es una sociedad altamente homofóbica, por ejemplo. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Súper impacto, es por decir, la parte multicultural. Es caleidoscópica. Vamos con el señor y disculpe. Después vamos con el de acá, acá y de 4 más, Sí. 4 que estaban aquí en el frente. Diga su Tengo pregunta. la suerte de haber visto su obra 4 veces. Una en Argentina. Aplaudan a Y cada vez que la veo, la encuentro distinta. Aunque aquí la vi ya 3 veces. Hay una denuncia a la homofobia. Evidente, está muy clara esa denuncia a la homofobia y a las redes sociales. Todo eso recién lo puedo haber entendido quizás en la segunda vez que vi la obra, porque es muy difícil de interpretar. Yo pedí a Kevin tener un debate como este, porque me quedé con las ganas en Argentina de tener un debate así, y es un lujo tenerlo usted. Entonces la pregunta, ahora que tiene una pregunta, es ¿cómo autor, metido acá en el público, cómo ve esta reacción que nosotros tenemos ante su obra? A mí me maravilla en este sentido. A mí también, aunque sé que Miami es un lugar especial en este sentido, a mí me hacía especial ilusión que se hiciera en Estados Unidos, porque esta obra también está absolutamente secuestrada por un pensamiento que nos ha llegado también por un cierto, perdónenme la expresión, de puritanismo norteamericano. Es decir,
Y aquí que es un lugar como muy mezclado, es decir, yo vengo de un país mediterráneo, de un país que toca, que grita, que es un país de contacto directo. Y en cambio, el mundo norteamericano sí que ha tenido una cierta influencia en nuestro comportamiento. Es decir, claro, yo cuando aterrizo aquí, es una sociedad absolutamente distinta a la mía, pero que me siento más cerca de ustedes que de una población anglófona, ¿no? En este sentido. Y pienso que, claro, a mí me interesaba mucho ver cómo lo respiran. Y cuando veo que aquí se sitúa el problema en el miedo, en la sospecha, estoy un poco más tranquilo. Y cuando salen estos debates y esa chica pues dice que es prioritario el diálogo entre padres e hijos, me tranquiliza, me parece que vamos bien, estamos bien. Hay muchas cosas de estas que me alegran y que, insisto, sigo pensando luego que el papel de la cultura es fundamental a la hora de crear pensamiento y sobre todo de crear colectividades. Es decir, el teatro para mí está también para que... Yo defiendo mucho la postura de que el teatro tiene que seguir siendo un ágora, un lugar de espacio, de debate, de reflexión, de que nos modifique. Y eso sin menospreciar nunca el teatro como show business, como entretenimiento, que también tiene que estar. Pero me parece muy interesante y Kevin, cuando se leyó el texto, fue una persona que entusiasta desde el primer momento, hablamos y realmente cuando veo todo el trabajo, lo que ha querido hacer en esta ciudad, pues me parece muy interesante y muy aplaudible. Pregunta corta, rápida. ¿Por qué, bueno, me encantó todo, de verdad me sentí muy identificado con lo personal, ¿por qué no hay un personaje como un niño? ¿Por qué? Si hay un niño, ¿por qué? Hitchcock decía que nunca ni animales ni niños. Yo te digo una pregunta porque siento que todo esto, la problemática se está recayendo en un problema también del niño, porque estamos hablando de la parte del presente, de las redes sociales, de los niños, de la parte de cómo un padre trata a un niño. ¿Por qué no está el niño? ¿Por qué no podemos ver ese dolor? Porque yo me quedé todavía con que quería conocer al niño. Quiero saber por qué. Yo pienso que hay cosas que a veces, yo me paso en varias obras con Kevin hemos hablado, hay elementos que no cierro, que no enseño, y pienso siempre que el poder de su gestión es más interesante. Es interesantísimo que no veamos el niño, pero no solo que no veamos el niño, sino que no veamos el beso. Este beso es un beso que no se puede ver. Y hay una cosa, yo tenía las dudas porque evidentemente viendo montajes distintos, hay lugares que hacen una cosa y siempre tengo la curiosidad de a ver cómo lo habrán hecho ellos. Y aquí lo han hecho como yo pienso que está bien en este sentido, pero tampoco hay una fórmula de verdad, ni una que está bien ni una que está mal. Y es el momento en que Ana abre el locker y dice un bañador. Algunos países, algunas producciones sacan el bañador y dicen, es más interesante como el beso que no lo veamos, que diga un bañador. Y que luego es lo que va a hacer el personaje de Cortines, que se acerca y va a mirar este bañador y seguramente va a mirar si es grande, si es chico, si reconoce cuál es el niño que lo lleva. Pero para el espectador es muy, muy importante que diga, quiero ver ese bañador. Y además que te puedes imaginar, si eres más intenso y más grotesco, ¿qué puede tener? Siempre, o sea, ¿qué te culpa? Siempre, como en teatro o en cine, no, en cine no, que la imagen es distinto, pero en teatro lo que no vemos coge una importancia enorme. El espectador que recibe. Claro, lo imaginar, en la casa de Bernard Alba, todas esas mujeres se vuelven locas por un hombre. Y nunca lo vemos ese hombre. Y es mucho más interesante que el espectador diga cómo es este hombre, Pepe el Romano, que genera esta pulsión sexual tan fuerte. Luego, cada cual se lo imaginará en función de cosas distintas. Y el teatro también está para que no se lo demos todo tan fácil al espectador. Que que hay que quedarse con ganas de más. Su pregunta, por favor, y para el tema de para el escritor, ¿cómo
¿dónde relacionas el principio de Arquímedes? El nombre. ¿Cómo relacionas el principio de Arquímedes en la obra? Te contaré una cosa y lo cuento siempre, pero uno de mis mejores amigos, que actualmente es el director del Teatro Nacional de Cataluña, con quien yo había sido su ayudante de dirección, fue de las primeras personas que se leyó la obra. Cuando se leyó la obra, me dijo, la obra es maravillosa, la tiene que hacer esta actriz en Cataluña. Yo dije, si no lo conozco, es una actriz muy grande y me gusta mucho, pero me dirá que no soy nadie. Le hice caso y era una actriz estupenda. Y me dijo, el segundo consejo, cambia el título, que no os voy a decir cuál era. Es muy malo el título, es muy malo el título y le tienes que llamar el principio de Arquímedes. Y me gustó mucho porque, no sé si ustedes conocen el principio de Arquímedes, pero yo siempre digo que es el de la flotación, cosa que el niño va a aprender a flotar. Es el que dice que yo me lo sé de carretilla, pero en catalán, cualquier cuerpo pero si esto lo aplicamos con un rumor, hacemos lo mismo. Si hacemos una presión en el agua, puede subir porquería, puede subir prejuicios, puede salir miedo. Es decir, la fórmula funciona a la perfección con lo que ocurre con esta obra constantemente. Y la obra muestra todos esos momentos de duda, de confusión, de incertidumbre, de rabia, de impotencia. Está muy bien animada, de verdad que es excelente. ¿Quién sigue con preguntas cortas? Ya tenemos uno atrás. Sí. 4 preguntas con la señora, que es la cuarta, y tenemos que cerrar, y será un próximo debate, definitivamente. Quedan 4. ¿Está traducida? No sé. ¿Esa es su pregunta? ¿Se terminó? Ok, la próxima persona. Ya tenemos uno. Allá, mira. Aquí, acá. No puedo preguntar en casa, mi amor, porque... Nadie mira para este lado. 4 preguntas por el tiempo. Para que las cosas no tienen acomodo, Súper corta. Así como nos afectan a los espectadores, yo imagino que les ha afectado la obra a ustedes también. Ha llegado de alguna manera después de leerla, después de la primera función. Al mismo escritor, me imagino que le habrán salido más preguntas, más cosas luego de haberla escrito. Mi pregunta es, se sale un poco del tema de lo que estamos hablando. Simplemente quiero saber qué ha sido lo que como más ha tocado la obra de ustedes como padres, como actores, como personas. Mira, esto es algo bien rapidito que voy a decir y creo que todos lo siguieron. Para mí, una de las partes más importantes de esta obra es que te presenta en desorden la historia. Si te presentan desde el principio que él viene y dice que a su hijo o al hijo de alguien lo besaron, ya él es culpable. El presentarte a este personaje como es, nos demuestra a todos nosotros lo que cada uno de nosotros tenemos dentro. Es ese humor negro, es ese humor que manejamos que no necesariamente es correcto para otras personas, pero que todos lo tenemos. Por eso nos identificamos con el personaje de Rubén y por eso lo defendemos, por eso tenemos la duda de si él lo hizo o no en lo adelante, para mí personalmente. Entonces, David y yo somos muy amigos fuera de la obra desde hace mucho tiempo y manejamos ese humor entre los dos. Y luego de haber leído ya la obra 2 o 3 veces, un día hice un chiste bien pesado frente a él y le dije, wow, si ahora me estuvieran filmando, si alguien me oye, si alguien me ve lo que estoy diciendo, y pasa algo con esa persona a la que estoy hablando, van a decir que fui yo totalmente que hice eso. Y eso me ha replanteado toda mi vida. O sea, el principio de Arquímedes forma parte de mi vida no porque yo esté haciendo la obra, sino porque ahora pienso 2 veces antes de decir las cosas. Inclusive con gente a mi alrededor en la que yo confío. Aquí. De este lado que no mira. Una pregunta. Lo que a mí me parece más interesante de la obra es que cuando termina, yo preguntar a las personas, ¿tú piensas que él es culpable o no? Y no me interesa saber lo que tú piensas, porque no quiero que eso afecte lo que todos pensamos. Es que no lo diría. Pero te viste revisando y volviendo a revisar para que no se viera lo que tú pensaras. O sea, lo que tú estabas pensando. Te viste revisando el texto y para meter cositas que llevaran a esa duda. Después de haberla terminado. No, en este sentido, yo siempre digo que en la obra no hay ningún indicio definitivo ni de culpabilidad ni de inocencia. El hecho que haya fumado un cigarro no lo hace un pedófilo, lo hace alguien que fuma dentro de un vestuario. El hecho que tenga un bañador dentro de un locker
puede ser un bañador de un niño, no es nada definitivo. Y en todo caso hay una cosa que yo siempre he dicho que es interesante, que es a este chico no se le acusa por lo que ha hecho, sino por lo que podría hacer. Es otra cosa, es decir, no hay tampoco constancia de que haya un niño que un entrenador se haya sobrepasado con él dentro de este espacio. Por tanto, la potencialidad, en el caso que estuviera, es algo juzgable. Es otra pregunta que está encima de la mesa con esta obra. Quedan dos preguntas. ¿Para quién es la pregunta? ¿O es genérica? Sí, la mía es genérica, soy yo. Sí, sí. Gracias, próxima pregunta. Mira, es para todos, gracias, en verdad, que por la invitación, y a todos en verdad les agradezco que insistan en hacernos pensar. Yo creo que lo que más nos hace falta ahora en la sociedad, no solamente en Estados Unidos, en Venezuela, es que quizás las redes sociales, el Twitter, la cosa es que cada vez leemos menos, queremos pensar que el chiste es fácil, rapidito, siempre hay un gracioso, siempre un chiste, no queremos reflexionar, no queremos pensar más allá de lo que está pasando. Entonces, gracias por insistir en hacernos pensar. Última pregunta. Sí, la mía. ¿Para quién va dirigida? Para todos. ¿Qué pasó con Alex? ¿Qué pasó? Con Alex. Es un chiste, ¿Qué pasó con Alex? No, pero yo quiero decir algo a esa respuesta. No, a esa respuesta no, pero quiero responder la primera pregunta que hizo María Andrea. Y ella preguntó cómo había cambiado nuestra vida a partir del principio de Arquímedes, si seguíamos viendo este tipo de conflictos de la misma forma. Y en realidad nunca se respondió porque fue una buena presentación también para Giuseppe. Pero hablo un poco por mí y un poco también por lo que ya a esta altura nos fuimos conociendo. El prejuicio que uno acostumbra a tener a partir del principio de Arquímedes, uno se lo empieza a plantear 2 o 3 veces más. Porque es muy fácil prejuzgar y somos todos muy buenos deportistas en esto. Y lo que queda demostrado ante este golpe de realidad, que a mí me gusta ponerle como ese título, no título. Así se llamaba la obra. No, pero digo porque yo en muchas entrevistas yo dije que esto se tenía que ser un golpe de realidad y no es aplicable en ninguna sociedad, sino a la humanidad. La humanidad por esencia tiende a preocuparse y automáticamente le cortamos la cabeza a todo el mundo. A mí en lo personal, y a casi todos nos ha pasado lo mismo, pero cuando veo una información, sobre todo en las noticias, y con esto me parece que está bueno para responder esta pregunta, el día previo al estreno de esta obra salió un caso en la Florida de un profesor de natación acusado de acoso sexual a 3 menores. Y nosotros dijimos, wow, qué bárbaro, se metió con 3 y enseguida fue experimental. Y lo están acusando. Hay una reflexión. No está comprobado, pero es un profesor de natación, es una piscina, es un niño y yo tiro. Y es lo que tendemos a hacer. A mí en lo personal me pasó eso y creo que a todos. Nosotros quería responder. Bueno, en Buenos Aires ahora se acaba de dar un caso que una nena acusó a su profesor que la tocó, los padres fueron, agarraron a la profesora a sus propias manos, quedó en terapia intensiva, casi muerto, y la nena después dijo, ah no, era el tío. Y pasó ahora el hombre en terapia intensiva. Bueno, bravo. Bueno, como estamos todos observando, esta obra es un clásico para la reflexión, para las diferentes maneras de pensar la educación del hogar, la educación en los medios, la responsabilidad social de los medios de comunicación, de la familia, de la manera como estamos actuando. O sea, yo lo veo como actuamos hoy en día en la sociedad. Yo soy medio y vivo 24 horas pegada a la noticia. Es muy importante la reflexión y la educación del hogar. Ahora yo quisiera solamente que levanten la mano. ¿Es culpable o es inocente? Pero esa no es la levantamos, si una levantamos. Solamente quiero captar si hay culpable o no hay. Hay una puesta en escena, hay una situación, vámonos hacia la situación. Un trabajo maravilloso de todo el elenco.